La siguiente historia forma parte de la tradición oral del estado de Tabasco, o bien puede tratarse de una leyenda, quizá pertenecer al imaginario popular. Tapijulapa, Tabasco, un modesto poblado que se encuentra a solo unos kilómetros de la capital Villahermosa, es el pueblo más típico del estado. Es un pintoresco rincón de origen zoque, de espléndida naturaleza donde el agua y la selva abundan. Aún conserva su elegante traza virreinal en la típica arquitectura de las casas pintadas de blanco, con tejados de dos aguas y las calles empedradas. Tapijulapa significa lugar donde se rompen los cántaros. La selva alta, perennifolia, que rodea a este poblado tiene entre el 6 y el 7% de la biodiversidad del mundo, con 900 especies de mariposas, 2000 plantas, 200 orquídeas, 75 bromelias, 112 mamíferos, 44 peces, 78 reptiles y 302 aves, entre otras cosas. Y es aquí donde inicia nuestra historia. Tapijulapa es un lugar donde constantemente, entre sus moradores, se escuchaban constantes rumores de que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas, y todo aquello parecía al oído de los extraños y visitantes una simple leyenda. Pero con el tremendo temporal de lluvias todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos lo que a la comunidad del pueblo asustó. Aquello, decían, ya no eran historias o mitos. En verdad, se veían vagar por los caminos cuerpos inertes como si deambularan extraviados en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos como si se los tragara la tierra sin explicación alguna. Desaparecían simplemente para no volver a verlos jamás. Todo comenzó después de un gran temporal. Las aguas invadieron el poblado. El gran aguacero no respetó nada. Ante su fuerza, animales y personas desaparecieron. Lo más probable que hayan perecido ahogados. Aunque ciencia cierta nadie tenía la certeza de los decesos. Lo cierto es que hubo habitantes de los cuales ya no se supo más. Meses más tarde se empezaron a ver cadáveres caminando en las cercanías, o al menos eso decían los moradores. El andar de las almas en pena era torpe, similar al de un niño aprendiendo a sostenerse en pie. Gente que iba o venía del campo se los encontraba. Decían que era común toparse con los entes y daban la impresión de estar en busca del descanso eterno. El mal tiempo se los arrebató y difícilmente lo iban a recuperar. A los desdichados no les quedaba otra que seguir vagando en el mundo de los mortales, y por años vivieron en este, pero ahora eran unos extraños, no bien recibidos por los vivos, aunque la eternidad tampoco los quería acoger. La tragedia no terminaba. Pronto los pobladores se dieron cuenta que aquellos seres del camino eran una parte del suceso paranormal. Implementaban la situación de espanto las tumbas abiertas por los propios moradores. Así, en un mismo lugar coincidieron dos clases de almas. Por un lado, los que andaban en las veredas y alrededores, sin hacer daño a nadie. Contrario comportamiento, los salidos de las tumbas. Ellos estaban enojados y atacaban a quienes se les atravesaba. Más de uno corrió despavorido ante la ferocidad de estos. Al mismo tiempo se supo de lugareños que comenzaron a desaparecer. Se dijo, sin llegar a comprobarse la suposición, que los muertos eran los causantes. Sí, los muertos. Por tanto, el miedo se apoderó del lugar. Apenas se escondía el sol para dar paso a la noche, las casas cerraban sus puertas. Los más creyentes se encomendaban al Creador, le pedían se llevara al gran mal. Los escépticos buscaban una explicación lógica, sin embargo, no la encontraban. Conforme avanzaban las horas de la medianoche, los quejidos se escuchaban con gran fuerza. El chapoteo de las pisadas arrítmicas en la calle y los lamentos eran un tormento en mitad de la tormenta. Aquellos, según recuerdan, parecían sonidos de bestias salidas del infierno. De este modo, el poblado estuvo durante meses sumergido en la zozobra, en el miedo, y aquel lugar cada vez se veía más desolado, hasta que un día, un grupo de campesinos angustiados se dirigió con el párroco.
Le pidieron hacer una misa para pedir por el descanso eterno de los desdichados. La fecha y la hora quedó pactada para realizar el ritual católico. Todos fueron, religiosos y ateos. Compartieron las largas bancas de la rústica iglesia. Aquel sacerdote comenzó con el sermón. La lectura del Evangelio se desarrollaba con normalidad, hasta que al religioso se le ocurrió hablarle ahí a los convocados sobre el pasaje bíblico que contaba cuando Jesús expulsó a los demonios de un grupo de posesos y les ordenó meterse en los cuerpos de unos cerdos para después precipitarse en un barranco. Al estar contando la historia, los cadáveres comenzaron a dirigirse al templo. Iban furiosos. La intención era clara. Llegarían para acabar con todos los presentes. Las palabras del representante de Dios seguían. Los feligreses temerosos pronunciaban palabra del Señor cada vez que concluía una frase del Padre. La turba se escuchaba cada vez más cerca. Se escuchaba como una piara de jabalíes curiosos que se acercaban. Dentro del templecito los vivos lloraban y afuera los sin vida gruñían. El párroco se arrodilló y a voz en cuello pedía misericordia al cielo. De pronto, afuera, los ruidos cesaron y estos fueron reemplazados por cantos de grillos que anunciaban la noche y el último chipichipi de la lluvia que estaba amainando. Poco a poco la gente comenzó a salir del lugar santo y nada extraño había. A partir de ese día todo volvió a la normalidad y los que cuentan el hecho señalan que fue la feroz tormenta la que trajo de vuelta a la vida a los muertos.